Y vamos a dar paso a la conferencia de cierre que va a estar a cargo del doctor Rafa Cofiño. Rafa Cofiño, Gijón, 1969, miope desde los 7 años, 8 dioptrías en el ojo izquierdo y 6 en el derecho, escritor, poeta y especialista en medicina familiar y comunitaria, erudito en bordillos, charcos y cielos de su ciudad natal, vecino de Olisipo, exiliado en Tepanauri. Trabajó como médico en Proyecto Hombre Asturias de 1998 a 2000. Comenzó a trabajar en salud pública en el año 2000, inicialmente como coordinador del programa de prevención y atención a las personas afectadas por el VIH-Sida en la DGSP. De 2000 a 2006 fue jefe de sección de programas de prevención de la DGSP. En el 2006 a 2007 trabajó como médico de familia en el CS de La Feliera. Desde el 2017 hasta el 2019 trabajó como jefe de servicio de la evaluación de la salud y programas, inicialmente Servicio de Salud Poblacional. Desde ese servicio, durante el periodo mencionado, se desarrollaron estas líneas de trabajo: programas de prevención en el sistema sanitario, registros poblacionales, puesta en marcha del Observatorio de Salud en el año 2011, desarrollo de proyectos de acción y participación comunitaria en salud en los municipios y elaboración y coordinación de diferencias y estrategias y planes de salud, incluyendo el Plan de Salud desde el año 2019. Fue finalista en el proceso de selección para la plaza de Deputy Director de los County Health Rankings and Roadmaps de la Universidad de Wisconsin en 2016. Fue director general de Salud Pública de Asturias desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2021. Posteriormente, trabajando como técnico de salud pública hasta agosto de 2023. Desde esta fecha es diputado de Asturias por el Partido Sumar en el Congreso de los Diputados. Participó en la formación en salud comunitaria a residentes en Asturias desde el año 2006, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde el año 2013. En relación con lo anterior, ha participado en diferentes actividades formativas en comunidades autónomas sobre determinantes de la salud, equidad en salud, salud comunitaria y activos para la salud. Es miembro del Comité Académico de la Escuela de Salud Pública de Menorca de 2015 a 2023. Autor de Gorrión de Voz, de 1996, Los ritos de Danau Plexipus, de 2003, La Ñoaranza de Artemio Rulán, de 2007, Identidades de Artemio Rulán, de 2012, Los gorriones de Artemio Rulán, de 2017 y Albedo, Pájaros, aviones y perros, de 2024. Es uno de los coeditores de la obra 50 maneras de ser tu amante, un trabajo colectivo de 50 narradores, poetas, fotógrafos e ilustradores. Escribe en los blogs Salud Comunitaria y Contemporáneos desde el año 2006 y 2005 respectivamente. Les dejamos con la conferencia del doctor Rafa Cofiño. Buenos días. Muchísimas gracias por la cariñosa presentación gracias porque es un regalo, gracias a la organización, gracias especialmente a presidente de la organización, a Mario. Es un verdadero regalo estar hoy aquí en Chile, en Valparaíso, con todos y con todas vosotras. Quisiera empezar con una noticia que no es buena, que nos dieron anoche, que fue el fallecimiento de 2 compañeros mineros en Asturias. Si me permitís, mi querida Asturias, que es la región donde yo vengo, que es verde de valles y negra de minerales, hoy besa a Chile cobre y mineral. Y celebramos un trágico suceso que es la muerte de 2 personas mineras, ¿no? Asturias vive desde hace muchos años un proceso de descarbonización, pero la minería, como entiendo que también ha sido y es en vuestro país, ha sido no solamente un elemento de producción económica, sino también ha sido un elemento identitario y colectivo del país, ¿no? En Asturias la minería... En la minería surge el sindicato más grande que tiene Asturias, que es Comisiones Obreras. Fue un elemento de lucha contra la represión y la dictadura franquista
y hoy celebramos, desgraciadamente, este trágico evento, que es el fallecimiento de 2 personas, que me gustaba compartirlo con vosotros. Conflicto de interés, todo lo que hablaré será desde la perspectiva de los determinantes de la salud y desde la formación que tengo en salud pública. La organización se ha hecho cargo de los viajes hasta aquí y del alojamiento durante estos días, y no recibo ningún tipo de financiación por parte ni de la industria armamentística, ni de la industria alimentaria, ni la industria farmacéutica. Me gusta mucho empezar con esto, que es una diapositiva que se va llenando con el tiempo de nombre de personas de las que aprendemos, ¿no? Yo soy un narrador, sobre todo, y posiblemente lo que aprendí de promoción de la salud, o muchas de las cosas que aprendí de la promoción de la salud, las aprendí cuando hice una estancia siendo estudiante de medicina de 3 meses en el sur de Bolivia, y compartiendo experiencias con muchos promotores de salud en aquel momento, pues básicamente ha sido mi formación humana y profesional, ¿no? Que hemos ido creciendo y alimentando. Muchas de las personas que hemos ido conociendo a lo largo de estos años forman parte de esta diapositiva y seguirá creciendo, espero, durante los próximos años. Lo que voy a hacer es una presentación un tanto desordenada. Mario me dio algunas líneas y, lógicamente, en media hora no me va a dar tiempo a muchas cosas. Sobre todo, os voy a dejar varias dudas y varias preguntas. Hay un blog que se llama Salud Comunitaria, donde estará colgada esta presentación y otras presentaciones para quien quiera revisar algunas cosas que posiblemente veamos como un poco rápido. Mi objetivo, por hacer un spoiler de lo que va a ir, es lanzaros algunas preguntas o algunas dudas, que son bastantes, complejizar parte de lo que ha sido algunos de los temas de la jornada, daros 2 herramientas muy sencillas que puedan servir para trabajar y, sobre todo, lanzaros un mensaje de la importancia de tener una alianza internacional en salud pública con todo lo que está cayendo en el mundo ahora mismo, ¿no? Algunas de las cosas que diré las digo así como muy serio. Tengo una ironía que igual no se me pilla, pero algunas cosas serán con una fina ironía que espero que podáis entender. Este será un poco el esquema, ¿no? Hablaremos de la realidad compleja, de la importancia de la salud pública, la importancia de cómo la realidad ahora mismo está cambiando en base al negacionismo que marca el imperio, la importancia de trabajar o caer en la barbarie o trabajar en salud pública, y cerraré. Voy a poner algunas diapositivas de una forma muy rápida de varias cuestiones que creo que estos días ya fuisteis hablando, ¿no? Por expandir la situación compleja que tenemos a nivel mundial. Expectativas en cuanto al crecimiento demográfico. Voy a pasarla rápida porque esta información la manejáis evidentemente como especialistas en salud pública. La estimación del crecimiento mundial en las diferentes regiones mundiales hasta el año 2100, donde se estima una estabilización de la población mundial. 2040 Asia empieza a estabilizarse, pero África seguiría creciendo hasta el año 2100. El patrón de cambio de las enfermedades no comunicables respecto a las enfermedades comunicables. Hasta el año 1990 la estimación de enfermedades no comunicables era de un 43%, pero en periodo prepandemia la estimación ha crecido a más de un 64%, ¿no? Con lo que supone. Las principales causas de muerte en personas de 70 años y más, y como ayer hubo un simposio muy interesante de cáncer por la tarde, donde se planteaban unas cosas, movimientos vasculares y esta tendencia creciente en cáncer. Y también algún dato interesante de cuando miramos la realidad, no solamente mirarlo de forma global, sino poniéndonos las gafas de cómo afecta a diferentes ejes, y uno de los ejes es diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Un ejemplo de cómo las enfermedades no comunicables se distribuyen de forma diferente en cuanto a años ajustados de discapacidad entre hombres y mujeres en las diferentes partes del planeta. En verde más entre hombres y en color más púrpura más entre mujeres. Hemos vivido de una forma muy reciente un elemento que nos ha dejado heridos y heridas a casi todas. A mí la pandemia me tocó como director general de Salud Pública en Asturias. Asturias fue una de las regiones con una tasa de vacunación más alta a nivel mundial durante varios meses, por un trabajo muy efectivo que se realizó desde diferentes sectores.
pero fue una situación que nos dejó heridos y heridas a todas las personas, ¿no? Trabajáramos en lo que trabajamos, en el sanitario, no sanitario. No nos imaginábamos que se iba a poder cerrar y parar el mundo como se paró, ¿no? Cuando acabó la pandemia, en una conferencia que me invitaron en Ecuador, en Quito, en un congreso de medicina de familia, pedían el tema de hacer un mapa de situaciones de riesgo de infecciosas para los próximos años, ¿no? Y esto que os presento es un mapa basado sobre todo en 2 o 3 artículos, muy intuitivo y seguramente incompleto, como vais a ver, pero que sí que nos viene bien para entender la complejidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, el cambio climático es un elemento, pero la complejidad es mucho más grande, ¿no? Lo tenéis también en el blog, no voy a poder a detallarlo, pero bueno, para ver un poco la importancia, ¿no? Modelos patriarcales, modelos políticos y económicos neoliberales, el incremento de la desigualdad, el aumento del consumo de combustibles fósiles, el aumento de intercambio de mercancías, el uso de antibióticos que se hablaba en algunas de las presentaciones anteriores con el aumento de resistencias, la pérdida de superficies, la contaminación del aire y del agua o los incrementos, ¿no? Los cambios en condiciones de trabajo, cambios demográficos que suponen en algunos casos envejecimientos poblacionales y sobre todo agrupación de personas en estructuras urbanas, con cambios de modelos sociales y de convivencia y problemas de vivienda. España ahora mismo tenemos un problema de salud pública fundamental que es el acceso a la vivienda. Los cambios de cohesión y participación colectiva, los cambios culturales por tener diferentes modelos sociales y culturales, los cambios de modelos de ocio relacionado también con un elemento clave que es la revolución digital y los cambios digitales que en muy pocos años hemos tenido cambios espectaculares, ¿no? La inteligencia artificial parecía que era algo que no sabíamos nada y en cuestión de pocos meses ha entrado a formar parte de nuestra vida. Todo lo relacionado con cambio climático, crisis de modelos políticos y gobernanza, las migraciones como un elemento fundamental también ahora mismo y además utilizado como una herramienta política por sectores reaccionarios. La humanidad es migratoria, ¿no? Los patrones en los que nuestras culturas hemos crecido y nos hemos desarrollado han sido siempre mayoritariamente migratorios. Y esto es un elemento clave ahora mismo en algunas de las cuestiones que estamos viendo, incluso con el tema de migraciones climáticas en algunos países. Aumento de temperaturas, incremento de desastres naturales o el tema de conflictos violentos, ¿no? Por poner un poco el marco. El tema de la temperatura anual, en este mapa vemos el incremento de la media anual de superficie que hemos tenido con datos del 2024, habéis hablado de ello también estos días, el nivel de incremento del mar, cómo ha subido la superficie del incremento de nivel de mar, la extensión de la superficie de hielo del Ártico, cómo está disminuyendo tanto en periodo invernal como en periodo de verano de forma importante, ¿no? Y como a partir del 2000 hay una caída progresiva. El incremento de las temperaturas del agua en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Este que es un mapa muy interesante sobre el tema de la transición forestal, ¿no? Aquellos países que todavía tienen una situación con grandes densidades forestales, que aparecen en azul, aquellos que tienen una transición donde sí que empieza a haber una pérdida de masa forestal, que son los que aparecen en el Early Transition, en el color que correspondería a Perú y Bolivia, estarían en esa situación. Aquellos que ahora mismo parece que se ha estabilizado un poco la deforestación y aquellos que están en una fase de post-transición, ¿no? Para ver un poco la diferente situación a nivel mundial. La emisión de plástico a los océanos o el impacto de la agricultura en la deforestación, ¿no? Luego creo que hay un artículo también que menciona todo esto. Kiribati es un conjunto de islas del Índico que posiblemente tiene la bandera más bonita del mundo, porque es una bandera en la que hay un pájaro, un trozo de mar y un sol, ¿no? Posiblemente son de las cosas que nos pueden hacer más felices, ¿no? Un trozo de mar, un sol y un pájaro. Y es uno de los países en riesgo de desaparecer. Es de los primeros países con el riesgo de desaparecer. De hecho, ya ha habido
migrantes climáticos de Kiribati pidiendo asilo en Australia por la desaparición de algunas zonas. La emisión de CO2 por cápita en los diferentes países, ¿no? Como incluso aunque haya algunos países que tengan un marco regulatorio en la emisión de CO2, grandes países siguen teniendo una emisión que no es controlada, ni la van a controlar. Y el tema de la relación de la emisión de CO2 también con las grandes fortunas, ¿no? El 10% de la población mundial posee el 75% de la riqueza, recibe el 50% de los ingresos y es responsable de casi la mitad de todas las emisiones de CO2, ¿no? Otra de las variables en salud pública es el tema relacionado con ingresos socioeconómicos y las diferencias de clase. Ese también es un gráfico espectacular para ver las diferencias de movilidad, cómo era la movilidad aérea en 1933 y cómo es la movilidad aérea en el año 2020. El incremento, por ejemplo, fijaros, esto es el incremento en pasajeros de tráfico aéreo en billones con B, y cómo el incremento a partir del año 2000 y en las diferentes regiones mundiales, ¿no? El gran pico en la zona del Pacífico y el sudeste asiático, y el incremento también en Norteamérica o en Europa, ¿no? Las proyecciones del tema de pérdida de masas forestales, diciendo cómo aproximadamente el 50 y el 63% del suelo urbano recientemente ampliado se encuentra en tierras de cultivos actuales. La producción agrícola mundial disminuirá aproximadamente entre un 1 y un 4%, lo que corresponde a necesidades alimentarias de ese número de millones de personas, ¿no? El impacto que va a tener esto también en situaciones y en temas migratorios, ¿no? En Europa estamos viviendo una situación migratoria importante en relación con todo esto. Este gráfico que conoceréis también del tema de cómo ha aumentado la temperatura a nivel mundial, estos son datos de España, y algo que decimos es cuando nos dicen qué buen tiempo tenemos, ¿no? Decimos no es buen tiempo, son malas noticias. O sea, cuidado con que ese veranín que nos llega de repente en pleno invierno no es buen tiempo, son que tenemos muy malas noticias. Bien, hay un par de artículos interesantes para profundizar sobre esto. No son, bueno, son del 22, pero indican todo esto, ¿no? Y lo que indican es zonas del planeta calientes donde todos estos elementos que hemos visto y uno relacionado con el clima climático, con el cambio climático, puede afectar en la propagación de especies, ¿no? Y con esto que conocemos bien, es decir, cómo hay una serie de elementos que lo que hacen es que un virus, que realmente es un microorganismo casi ridículo, ¿no? Porque es como una especie de capsulita con un trozo de material genético, es capaz de acabar o paralizar a una especie humana como la nuestra, que parecemos que somos seres tan superiores, ¿no? Que podemos escuchar a Bach, podemos tener emociones, podemos tener sentimientos, podemos construir tecnología y sociedades, pero de repente ese microorganismo casi ridículo es capaz de paralizarnos el mundo por una confluencia de elementos complejos, como os ponía en la diapositiva. Y como incluso algunos elementos de esa biología del propio virus, lo que puede hacer es que, según los periodos de latencia o de incubación, si tenemos, como pasó con COVID, periodos de diseminación sin síntomas, en fases presintomáticas, puede agravar la extensión a nivel mundial, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, una compañera nuestra que trabajaba en Papua Nueva Guinea, en cooperación, un día nos dijo, el mapa del mundo no es como lo conocemos en Europa, el mapa del mundo es así y está centrado en el eje, en este eje, ¿no? Incluso las guerras que vemos ahora mismo en algunos sitios son las guerras en las colonias, en sitios totalmente alejados. El eje de poder, el eje de influencia ahora mismo entre los grandes países y las grandes naciones está alineado con esta centralidad. Bien, salud pública y salud planetaria. Cuando me invitaron a esa conferencia que os decía de Quito, me había acabado de leer un libro muy bonito sobre Humboldt, y Humboldt, en uno de los estudios, de los primeros libros que presentó cuando volvió de su primer viaje a Latinoamérica, había estado por la zona de Venezuela, había estado en el Ecuador y había visto el Chimborazo, es esta que es la primera infografía, ¿no? Posiblemente es la primera infografía que conocemos. En ella relacionaba diferentes temas e integraba diferentes disciplinas, no solamente botánica, sino zoología, diferentes conocimientos. El libro, que es un libro muy bonito de Andrea Wolf, decía que posiblemente Humboldt
era de las primeras personas que había tenido un pensamiento ecológico por integrar diferentes disciplinas. Cuando tuve la suerte de estar el año pasado en Chile, Irma, yo creo que este cuadro es del Ministerio de Sanidad, me di cuenta de que seguimos teniendo un pensamiento eurocéntrico y blancocéntrico, ¿no? Que realmente esa visión ecológica de integrar diferentes disciplinas no era un tema que hubiera inventado Humboldt, sino que venía inventado desde hace mucho tiempo, inventado entre comillas, quiero decir, venía propuesto desde hace mucho tiempo por los pueblos originarios, ¿no? Y cómo esa visión de todo está conectado o todo está iluminado ya venía desde hace mucho tiempo integrando diferentes disciplinas y saberes. Esto es muy interesante porque nuestra salud pública bebe de algo parecido. Y parte de los retos que tenemos a nivel planetario vendrá en relación con todo esto, ¿no? Aparte de otro elemento clave que es nadie sabe más que nadie, sino que de alguna forma todos aprendemos y compartimos saberes, ¿no? Que esto es otro elemento que yo creo que tenemos que tener de reconocimiento en salud pública. Nada de lo que os voy a decir yo es de mi cosecha, sino que es conectar diferentes saberes de muchas personas que trabajan en diferentes sitios. La primera herramienta que sí que creo que ha sido muy importante y que nosotros hemos utilizado mucho en todos estos años es el modelo ecológico de Bronfenbrenner. La primera vez que hablamos de determinantes sociales en Asturias, hace mucho tiempo, en una sesión, me acuerdo que una pedagoga vino y dijo, esto es lo mismo que el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿no? El modelo ecológico de Bronfenbrenner tiene algo interesante, que es muy práctico, que es el tema del micro, el meso y el macrosistema. Y esto es interesante también para todo. O sea, este es un modelo que hemos utilizado mucho en salud pública, pero utilizamos mucho en política para entender, cuidado con descargar todo en la responsabilidad del microsistema si no trabajamos en el macrosistema, ¿no? Y eso tiene mucha relación con el tema de algunas cuestiones de entornos ambientales. Cuidado con el tema de la responsabilidad a los individuos o a los grupos si lo que no trabajamos es en grandes políticas. O dicho de otra forma, cuidado con que incluso seamos capaces de reforzar nuestro mesosistema con grandes sociedades o academias de salud pública, porque si las grandes políticas no se cuidan, pueden desaparecer inmediatamente, ¿no? Los CDC norteamericanos para nosotros eran una referencia en algunas cuestiones de vigilancia o epidemiología, pero pueden desaparecer de la noche a la mañana según políticas que vengan con una visión trumpista, ¿no? El equilibrio entre todos estos elementos es fundamental para avanzar en políticas de salud pública. Yo tengo una camiseta que me gusta mucho, y os pongo esta foto para veis que en diferentes épocas de mi vida he llevado la misma camiseta, ¿no? Reality Based Community me gusta mucho porque era una frase de la camiseta que sacaba un grupo que me gusta mucho, que es The National. Leyendo luego la historia de la frase, la historia es la siguiente, que es muy interesante. Es Karl Rove, que fue un asesor de George Bush en el año, creo que 2004, en un momento determinado expulsa a varios asesores que tenían críticos, que eran asesores que lo que trabajaban eran con información y con datos, ¿no? Los expulsa y les dice que él no quiere una comunidad basada en la realidad, no quiere una comunidad basada en datos. Y dice una frase que es muy sintomática, que es: si somos el imperio, el relato no depende de los datos, sino que depende del relato que haga el imperio. El negacionismo actual que tenemos en cuestiones que pensábamos que eran básicas, irrenunciables, voy a poner el ejemplo de vacunas, que es un tema donde hay un acuerdo mayoritario, puede caer por esto, ¿no? Porque ahora mismo los discursos no vienen basados en nuestras evidencias científicas, sino vienen basados en los discursos que proponga el imperio, un imperio determinado, ¿no? Os ponía el ejemplo de los CDC y os pondré luego otro ejemplo relacionado con el riesgo que puede tener la salud pública. En un libro fantástico de Harari, el último libro de Harari, el escritor de Sapiens, en Nexus, hace una revisión muy interesante sobre el tema de la búsqueda de la verdad y qué elementos de nuestra sociedad actual sirven para autorregular conocimiento y sostener el futuro. Y menciona dos, que son la ciencia y la democracia. Sabiendo que son imperfectos de alguna forma, lo que sí que afirma es que tanto la ciencia como la democracia tienen sistemas de autorregulación para poder controlar algunos elementos, ¿no? Es decir, nuestra democracia puede ser imperfecta,
pero pensamos que puede haber sistemas de autorregulación para poder seguir avanzando. Y ocurre lo mismo con la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia puede cometer errores, pero pensamos que la autorregulación por revisiones, por evaluaciones o por evidencias nos permite seguir avanzando. Estos dos elementos son fundamentales. O sea, estos son dos elementos que pensábamos que... y en algunos casos pensamos que iban a ser intocables, pero hemos visto que son tocables y manipulables por ciertos sectores reaccionarios que construyen su propia realidad no basada en datos, sino basado en los datos del imperio. Este es un término claro, salud pública o barbarie, ¿no? Es decir, cuál va a ser el futuro y hacia dónde tenemos que avanzar. Un compañero que se jubiló ahora, su última etapa fue como decano en la Escuela de Salud Pública de Oregón, me mandaba esta información que publica la página de Escuelas de Salud Pública de Estados Unidos de hace unos pocos días, ¿no? Y donde lo que plantea es esto, es que la propuesta del Departamento de Educación es excluir los títulos de salud pública de la definición de título profesional. Bien, yo creo que un elemento clave o una llamada sería esta, es decir, hay instituciones y hay organismos donde ya se trabaja este tipo, pero necesitamos redes fuertes de personas que trabajamos en salud pública para generar alianzas de futuro para que no peligre nuestra salud pública. Insisto, la situación puede ser de algo que considerábamos muy sólido, en muy poco tiempo puede llegar a desaparecer. Necesitamos equipos y estructuras fuertes de salud pública. Esa es una foto que a mí me gusta mucho, que es hecha casi al final de la pandemia, cuando ya teníamos a toda la población vacunada en Asturias. Tener estructuras fuertes de salud pública garantizan la salud colectiva y generan además cohesión social y bienestar en una comunidad. Necesitamos equipos de salud pública con una visión interdisciplinar. España tiene un sesgo, que es que la salud pública fundamentalmente viene de la medicina preventiva, con lo que hemos tenido cierto abandono de las ciencias sociales en entender la salud pública. Por ejemplo, en pandemia sabíamos muchísimo todo lo relacionado con la biología del virus, pero sabíamos mucho menos preguntándole a la gente cómo vivían la enfermedad, cómo estaban teniendo medidas de protección o cómo se podían proteger de forma mejor. Es decir, con metodologías cualitativas o más desde la antropología que no se estaban teniendo en cuenta. Esto parece muy obvio y aquí España tiene que aprender un montón de América Latina, que es donde tenéis el enorme conocimiento y la enorme experiencia. Es fundamental no olvidar la dimensión poblacional. Al venir a veces de la medicina preventiva tenemos una perspectiva muy de la prevención de lo individual y olvidamos la visión poblacional de impacto y por eso la importancia de las grandes políticas. Y ese es otro elemento clave, ¿no? La atención primaria y la salud pública, que son dos pilares claves de los sistemas nacionales de salud y de los sistemas de bienestar de una comunidad, tienen que tener alianzas. Es decir, esto sería como un poco la prueba de verificación. Si no tenemos estructuras fuertes de coordinación entre primaria y salud pública, es que no estamos actuando de forma correcta, ¿no? Para nosotros, esto lo decimos mucho, en España tener un buen sistema de hospitales está bien, pero ese sería el Sistema Nacional de Hospitales. Para tener un Sistema Nacional de Salud tiene que haber buena atención primaria y tiene que haber buena salud pública. La mirada comunitaria es clave. Nos hemos apropiado del conocimiento de la comunidad, lo hemos llevado a la academia, hemos escrito un montón de papers y hecho un montón de tesis doctorales para luego volver a la comunidad a decirle qué tiene que hacer la comunidad, ¿no? Y además hacemos procesos participativos. Es todo mucho más sencillo, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que bajemos el tono, que dejemos de hacer estas conferencias donde un tipo de barbas viene a contar a la gente lo que tiene que hacer, que hagamos metodologías realmente participativas y de escucha y que generemos conocimiento colectivo. Y esto no es nada nuevo que no hayamos aprendido de la escuela latinoamericana de diferentes países. En España hemos trabajado, o en Asturias y en algunas comunidades, hemos trabajado mucho en este modelo de orientación comunitaria, que es cómo generar desarrollo comunitario, no solamente desde la perspectiva de servicios sanitarios, sino desde la perspectiva de bienestar, ¿no? O dicho de otra forma, cómo podemos trabajar juntas en los territorios para mejorar el bien común. Luego os pongo esta diapositiva. Esto es muy chusco, pero me gusta mucho ponerla porque son notas en mi cuaderno de diputado y es el tema del ladrillo y la nube, ¿no? La lógica del ladrillo, esto sirve, yo cuando lo escribí estaba pensando en el espacio político, ¿no? De los partidos como ladrillo
y la nube como la sociedad civil. Pero nos sirve para nuestras organizaciones de salud pública, ¿no? El ladrillo serían nuestras instituciones que son muy orgánicas, con un funcionamiento muy estructurado, que tiene que ser un funcionamiento muy estructurado y orgánico, y la nube es lo que pasa en la comunidad, y todo lo que hay en la comunidad que de alguna forma está más desorganizado. Las lógicas de trabajo son diferentes en el ladrillo y son diferentes en la nube, pero la pregunta es cómo ordenamos al ladrillo y a la nube, es decir, qué mecanismos de coordinación tenemos entre los dos sectores. ¿Qué suele ocurrir? Que los de ladrillo vamos a nuestro aire y la nube va a su propio aire, ¿no? Y esto tiene repercusión. Por ejemplo, cuando trabajamos en modelos de desarrollo comunitario muy centrados en temas sanitarios, vamos a tener las comunidades con el mejor colesterol del mundo, que hacen actividad física de forma fantástica, pero posiblemente a lo mejor hemos generado focos de fascismo y de desigualdades que no imaginábamos hace unos años, ¿no? Es decir, trabajar en desarrollo comunitario con la nube es trabajar con dos perspectivas que además son fundamentales en salud pública, que es la equidad, las desigualdades sociales. Y algo muy bonito que pasó el otro día en una consulta que yo fui a Asturias, ¿no? Yo estaba en la consulta esperando mi turno y en la consulta estaba el diputado esperando su turno, estaba un repartidor, estaba una mujer de 80 años y estaban dos críos pequeños. Diferentes clases sociales esperábamos turno en un sistema público. Y eso es importante porque no solamente es que todos tuviéramos atención, sino que se generaba algo que es cohesión social, no segregación de personas, de que el diputado lo ven en un sitio y al repartidor lo ven en otro lugar. Bien, esta frase es una frase, venía de un texto de la Robert Wood Johnson Foundation, pero en el blog de salud comunitaria en el año 2012 la difundimos, la tradujimos al castellano, y es esto, ¿no? Algo tan sencillo como decir tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Incluso sabemos más, ¿no? Que tu código postal, las condiciones de vida de las personas pueden modificar nuestra epigenética, ¿no? Que es una parte importante para integrar cómo trabajar en salud pública. Y esto es ciencia, ¿no? O sea, es decir, una frase que parecía hecha por 4 hippies y 4 tíos raros de salud pública. Hay artículos publicados ya por cardiólogos norteamericanos, ¿no? Sabéis que aquí, en España, siempre tenemos que ponerle el nombre norteamericano a algo porque parece que si lo hacen en castellano no vende, ¿no? Hay revisión donde ya habla perfectamente de cómo las diferencias de condiciones de vida, vivir en diferentes barrios o desigualdades sociales impactan en las coronarias, como puede impactar el tabaco, por ejemplo. Bien, termino, voy cerrando esta parte. Voy bien de tiempo, Mario, ¿no? Bien. El pensamiento de Bronfenbrenner en el sentido del modelo ecológico creo que es muy importante para hacer esa lista de verificación de cómo trabajamos en lo micro, en lo meso y en lo macro. La salud pública siempre ha tenido un papel clave en la incidencia política para marcar ciertas políticas que tiene que tener un territorio o un país en términos de evidencia científica y en términos de ciencia, en ese sentido lo que decía Harari de combinar ciencia y democracia. Y una de las apuestas que tenemos que tener es cómo trabajar en el ladrillo con la nube, ¿no? En esa alianza de salud pública internacional que os propongo, lógicamente ya hay entidades de redes, de sociedades, de grandes organizaciones que trabajan, pero sí que creo que hay una red muy importante que es la red de personas que trabajamos en salud pública. Es decir, las redes informales de trabajo que podamos tener, de habernos conocido, de vincular experiencias, de vincular trabajos, es fundamental para generar ese espacio o esa protección y seguridad. Y todo está conectado, es decir, yo soy del 69, como ha delatado mi presentación. Crecimos con muchas películas de la Segunda Guerra Mundial y era impensable pensar, o una de las cosas que pensábamos era decir cómo se podía vivir en una sociedad donde estaba pasando Auschwitz, ¿no? Y donde había gente que estaba siendo gaseada en Auschwitz. ¿Cómo se podía soportar esto? Lo que no sabíamos es que íbamos a pasar por una situación igual y que íbamos a estar viviendo una situación de genocidio y de exterminio como estamos viviendo en Palestina o en otros conflictos, pero Palestina como un elemento claro de cómo un Estado totalitario es capaz de realizar un genocidio como le realizaron a él varios años anteriores, ¿no? La salud pública tiene que trabajar desde una perspectiva de evidencia científica
y con una perspectiva de derechos humanos. Y eso es un elemento clave en nuestras disciplinas y en nuestra formación como salubristas. Y termino con esto, que es de Mahmoud Darwish, uno de los grandes poetas palestinos, fallecido antes de la situación del genocidio actualmente en Gaza, pero que durante muchos años ya había vivido situaciones de genocidio, y termina con esto, ¿no? Dice: sobre esta tierra hay algo que merece vivir, sobre esta tierra está la señora de la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los finales. Se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina. Señora, yo merezco, porque tú eres mi dama, yo merezco vivir. Muchísimas gracias, Chile, un fuerte abrazo y un placer. Le damos muchas gracias al doctor Rafa Cofiño por su presentación. Le pedimos que se quede acá porque el doctor Mario Parada, que es el director del Magíster en Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, le va a hacer entrega de un presente por agradecimiento por su participación. Vamos a dar un aviso de utilidad pública antes de continuar con nuestra actividad. Fueron encontrados acá en esta aula unos lentes y una cadena de plata. Quien los haya extraviado los puede reclamar en la portería. Vamos a continuar ahora y vamos a invitar al presidente del Comité Científico, el doctor Gerardo Espinosa, quien va a liderar la ceremonia de premiación del Congreso, haciendo entrega de los premios en las categorías de e-póster, presentación oral, mejor trabajo de estudiante de pregrado y ensayo. Adelante. Muchas gracias. Agradecer a todos los expositores y equipos de investigación que confiaron en este congreso para presentar sus trabajos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido transversal. Los evaluadores están muy contentos ayer lo conversábamos en el WhatsApp del equipo de evaluadores, con la calidad de los trabajos, así que muchas gracias, ha sido muy, muy bueno. Agradecer también a los casi 50 evaluadores que estuvieron trabajando durante este congreso para hacer posible estas evaluaciones. Yo quisiera también invitar al resto del comité científico para que me ayuden a entregar los premios. No sé si está Muriel por ahí, Nelly, Loreto, por favor, acompáñennos. Carla Johansen, Carla está por ahí también, allá viene Carla. También Claudia Araneda, pero se tuvo que retirar, y también Rubén, que también se retiró. Aquí hay muchas horas de trabajo, mucho tiempo, pero hemos trabajado colectivamente. También es una pequeña oportunidad para pedir ciertas disculpas por algunos errores que se cometieron durante el proceso de selección, pero también les pido comprensión porque obviamente son todos procesos humanos que de una u otra manera nos pillan en el medio de nuestro trabajo. Así que, por favor, un fuerte aplauso para todas y todos. Y el presidente también. Y llegó el momento, como dicen por ahí, llegó el momento. Vamos a partir con los e-posters. Tercer lugar de los en modalidad e-poster para el trabajo titulado ¿Quiénes acceden al agua potable? Desigualdad en la cobertura del agua potable en Chile 2019-2023, del primer autor Jorge Celis. ¿Hay alguien del equipo? ¿Hay alguien del equipo? Daniel, Ricardo Ortuño, Osvaldo, Andrés. ¿Hay alguien del equipo? Los dos primeros lugares ahora.
estaba tan peleada la competencia que no pudimos decidir el segundo lugar, así que tenemos 2 primeros lugares. ¿Ah? No, comparten el premio Patricia French Ionechi al primer lugar de presentación oral los trabajos Indicadores cuantitativos del itinerario clínico de e-póster, sí, de presentación de e-póster. Indicadores cuantitativos del itinerario clínico, asistencia en serie de pacientes con hantavirus en la región de la Araucanía, Chile, de Fernando Báez como primer autor. Los vamos a nombrar a los dos para que compartan el honor, y la otra persona que comparte el premio es Factores asociados de la distribución espacial de la tuberculosis pulmonar en el Gran Santiago, Chile, de Salvador Ayala. Por favor. ¿El equipo? Nadia Escobar. Viene Fernando, Salvador está. Salvador, si no, alguien de su equipo, Nadia Escobar, Mauricio Canals. Sí, ya, perfecto, muy bien, allá viene representando a Salvador. Sí. Pasamos ahora a la modalidad presentación oral. El tercer lugar es para el trabajo titulado Asociación entre la posición socioeconómica y la etapa de diagnóstico oncológico, hallazgo en redes públicas de Chile, del primer autor Camilo Guerrero. ¿Alguien del equipo? Ana Pamela Guiguren, Isabel Margarita Abarca, María Luisa Garmendia. ¿Alguien que conozca y nos pueda representar? Allá viene alguien. Muy bien. Hoy estaba, insisto, tan peleado que no, tuvimos que elegir un segundo o tercer lugar. ¿Sí? También para la modalidad de póster, también un tercer lugar para planificación territorial y georreferenciación para reducir listas de espera odontológicas de la especialidad en atención primaria de Jaime Farfán. Segundo lugar, modalidad presentación oral para tablas de vida para registros hospitalarios de cáncer en Chile y estimación de sobrevida neta, de la autora Natalia Cuadros. Viene Natalia, muy bien. Y el premio Fernando Muñoz Porras al primer lugar de presentación oral para el trabajo titulado Esperanza de vida del cáncer de vesícula biliar en Chile 2020-2022 tras el GES 26 de Rayén Vivero. ¿Alguien de su equipo? Sebastián Peña,
Florencia Lastarria, Cristian Flores, Gabriel Cavada, o alguien que los conozca, que pueda... Ahí viene. Alejandra Fuentes. Dado que es una categoría nueva, vamos a dejar para el final los ensayos, así que ahora es el tiempo de reconocer a nuestros estudiantes. Tercer lugar en el mejor trabajo de estudiante para el trabajo titulado Percepción de olores de criadero porcino y condición de salud en comunidades rurales del Maule, de Sebastián Pozo. O alguien del equipo, María Teresa Muñoz, Bárbara Alejandra Figueroa. ¿Viene? Bien. Segundo lugar, mejor trabajo de estudiante para el trabajo titulado Aumento de mordeduras de perro en humanos, factores de riesgo y patrones espaciotemporales en Chile, de Nicole Hole Atero. Está Benjamín, Fernanda, Francisca. ¿No? ¿Alguien que los conozca? Al agua. Sí, bueno. ¿Viene alguien? Muy bien, excelente, muy bien. En representación. Y el premio al doctor Luis Martínez Oliva al mejor trabajo de estudiante para el trabajo titulado Asociación entre Capital Social y Mortalidad por Cáncer en Chile, Estudio Base Poblacional, de Carolina Abarca. ¿Alguien de su equipo, Paula Margosini o María Angélica Domínguez? O... Ahí viene ya, perfecto, muy bien. Y por último, la modalidad de ensayo que ha debutado en este congreso. El tercer lugar en modalidad de ensayos para el trabajo titulado Centro de Simulación de Reloncaví, Eficiencia, Autonomía Técnica y Proyecciones Territoriales en Salud Pública, de la autora Vivian Turra. Está la Vivian. ¿Alguien de su equipo? Estefanía Díaz, Pamela Bahamonde. Ahí viene alguien. El segundo lugar, modalidad ensayo, es para el trabajo titulado Academia y Mundo Político en la Toma de Decisiones en Salud, una relación tormentosa, de Manuel Raín. ¿Esta lo entrego yo? Sí, pero yo Ya. te anuncio. Sí, sí, sí.
Sí. Finalmente tenemos el nuevo premio Doctora Tewalda Monreal al mejor trabajo en modalidad ensayo. Lo va a entregar el presidente del comité científico. El trabajo titulado Policy Brief, opciones de políticas públicas alimentarias para la prevención del cáncer en Chile. Autor Diego Cruz. Diego Cruz. Alguien del equipo, Lorena Rodríguez, Sandra López, la nueva directora de la Escuela de Salud Pública. Ese ha sido entonces todos nuestros premios. Muchas gracias y nos vemos en la PUC. En la Católica. En la Católica, sí. Nos vemos. Gracias. Vamos a invitar ahora, para finalizar, al presidente del Congreso 2025, profesor Mario Parada Lescano, quien va a entregarnos las palabras de cierre del evento. Por favor, no se vayan todavía. Solo unos minutitos más de buena onda. Ha llegado el momento de la despedida. Todavía es muy pronto para los balances, pero nos sentimos muy contentos de haber sido anfitriones y haber contado con la presencia de todas y todos ustedes. Aquí está el QR, que es para que evalúen lo ocurrido durante este evento, por favor. Una vez más, la comunidad de salud pública como disciplina del conocimiento se ha reunido para actualizarse en un contexto muy complejo y preocupante, porque estamos subsumidos en una vorágine que nadie sabía hacia dónde nos lleva en el corto plazo, porque ya no estamos hablando de tendencias de mediano o largo plazo, estamos obligados a mantener una preocupación en el corto plazo. Y porque en el problema que nos convocó en este Congreso, la situación medioambiental, no solo está y nos pone en riesgo, sino que además involucra derechos e incluso la persecución de dirigentes sociales que están protegiendo la vida, la naturaleza y la vida de las personas que estamos sufriendo la crisis climática en primera persona, en primera línea, como son las zonas de sacrificio. La evidencia recogida en este Congreso nos señala que estamos en una crisis sociosanitaria producto del cambio climático. Son este tipo de reuniones las que nos sirven no solo para conocer las posibles respuestas que da el conocimiento formal respecto de lo que ocurre, sino que, por sobre todas las cosas, nos permitimos plantearnos nuevas preguntas, cuestionamientos que surgen desde la búsqueda de evidencia científica, pero también surgen desde cómo las comunidades hacen frente desde sus saberes ancestrales. Estamos en un contexto, además, donde para una gran cantidad de personas es normal ser testigo de un genocidio en vivo. Son tiempos difíciles para la salud colectiva. Por eso les cuento que el comité organizador en los próximos días va a redactar una serie de conclusiones de este encuentro para que más que solo un congreso también sea un manifiesto de 600 personas que se reunieron para tratar este tema tan importante y acuciante.
Ahora, respecto a lo que aquí ocurrió en lo organizativo. El camino que hemos recorrido desde marzo de este año no ha sido para nada fácil. Hemos enfrentado desafíos que parecían insuperables. Hemos enfrentado momentos difíciles, gestionado complejidades e imprevistos, superando días en los que la meta parecía lejana y el esfuerzo titánico. El escaso tiempo que tuvimos para sacar adelante este congreso hace que estar aquí sea aún más valioso. Y es precisamente por eso que nuestro logro, que ha sido un logro de una institución completa, aunque incompleto, tiene un gran mérito. He sido testigo del esfuerzo incansable de muchos y muchas de ustedes. Muchos entregaron una dedicación que va más allá de lo requerido o contratado. Ese compromiso no ha pasado desapercibido. A quienes pusieron el hombro, el corazón y la mente en este proyecto, sepan ustedes que son la columna vertebral de todo lo que aquí se ha conseguido. Valoro profundamente a cada persona que, incluso en los momentos más críticos, no bajó los brazos. Su compromiso ha sido un faro para todo el equipo. Porque el logro que hemos alcanzado es el fruto de un trabajo en equipo, donde muchos y muchas supieron sumar y colaborar. Y hemos demostrado que cuando cooperamos y unimos nuestras fortalezas, somos capaces de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Aprecio especialmente a quienes compartieron su conocimiento sin egoísmos. Esa actitud generosa es la que construye equipos sólidos, porque la verdadera fuerza no está en actuar individualmente, sino en la sinergia que creamos al trabajar unidos. Y en los mejores momentos de este proyecto, esa sinergia fue brillante. Hay un punto donde debemos ser honestos. Mientras algunos daban el 100%, otros han estado notablemente ausentes. Es imposible ignorar que no todos han remado en la misma dirección. No voy a nombrar a nadie, pero sí voy a nombrar las actitudes, la indiferencia, la pasividad, la desidia y el mínimo esfuerzo tienen un costo que se ha pagado en estrés y tensiones que eran absolutamente innecesarias. Reconozco las dificultades y aplaudo el esfuerzo de los que lucharon y valoro la colaboración de quienes trabajaron en equipo. Pero con urgencia reclamo a quienes no lo hicieron que se sumen. Nunca es tarde para ello. Y ahora a ustedes, asistentes, les agradecemos su presencia y les pedimos un poco de indulgencia frente a las eventuales dificultades que pudieron llegar a presentarse. Agradezco sinceramente la colaboración y gentileza de la Municipalidad de Valparaíso, que hizo propio el desafío de la organización de este Congreso con rapidez y eficacia. Al Ministerio de Salud, obviamente, que finalmente logró liberar los fondos necesarios para la producción de este Congreso. A la Organización Panamericana de la Salud, al Colegio Médico de Valparaíso y a las universidades que han colaborado con el auspicio en este evento, la Academia de Humanismo Cristiano, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Santiago, la Austral, la Central, la UNAV, la San Sebastián, la del Desarrollo, la Universidad de Concepción. También agradezco públicamente al IST, que nos acompañó durante el evento y que tuvo que actuar frente a un accidente y actuó maravillosamente. Por supuesto, también a nuestros conferencistas internacionales del primer día y de este último día. Pero ¿saben qué? Voy a hacer una cosa distinta porque habitualmente se dejan así como en silencio las personas, ¿no? Quiero hacer una lista de 20 nombres y quiero que al final, por favor, les aplaudamos. Julia Guren, Javiera Vázquez, Sebastián Duarte, Joel Maldonado, María Segura, Catherine Cuevas, Giovanna Rojas, María Ignacia Grossi, Carmen Gloria Ríos, Ingrid Vargas, Catherine Torres, Alicia Peña, Gabriel Zamora, Alfredo Cueto, Rubén Alvarado, Daisy Turrieta, Osvaldo Bizama, Jorge Donoso, Juanita Fernández, Lorna Urquieta. Muchas gracias. Ya voy terminando, pero no es menos importante también agradecer y aplaudir a todos los estudiantes de pregrado que nos han acompañado durante este proceso.
Les recuerdo que nos encontramos nuevamente en un congreso como este en la Pontificia Universidad Católica en 2027 y en la Universidad de Talca, si todo anda bien, el 28. Y así, queridas y queridos compañeros, compañeras, declaro oficialmente clausurado el 8º Congreso Chileno de Salud Pública y 10º de Epidemiología en la Universidad de Valparaíso. Voten bien, por favor. Gracias totales. Agradecemos así la participación de todas y todos durante estos 3 días de trabajo y reflexión conjunta. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.